A Romanos 1, del 1 al 7. Y dice la Escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Dios, en esta hermosa noche por el privilegio que nos das de predicar tu palabra. Ayúdanos, Dios, a aprender mucho con este estudio bíblico, que seas tú trayendo, Señor, respuestas, que seas tú, Señor, dándonos esa ciencia, esa sabiduría de lo alto, Señor, para poder comprender lo que significaba la iglesia primitiva. En el nombre de Jesús, amén. Recordemos que la iglesia de Roma no había sido visitada por el apóstol Pablo. Entonces la iglesia necesitaba ser intervenida, oiga bien, espiritualmente por el apóstol a los gentiles, y ese apóstol era Pablo. También, oiga bien, esta carta habla acerca de la justicia de Dios. ¿Por qué el apóstol lleva durante toda la carta a los romanos la justicia de Dios? Recordemos que la mayoría de creyentes de ese momento de la iglesia primitiva, ¿de dónde venían? Venían del judaísmo, ¿verdad? Y como venían del judaísmo, oiga bien, los judaizantes arremetían contra ellos porque les decían: sí, Cristo está bueno, salva, pero debes siempre de hacerte la circuncisión, ¿verdad? Entonces, oiga bien, y guardar la ley. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo va hacia la iglesia de Roma para ordenar las cosas, para decirles, oiga bien, que el único que puede salvar al ser humano es Dios a través de Jesucristo, y que a través del sacrificio perfecto de su Hijo, oiga bien, todo aquel que cree en él es salvo y es justificado. Entonces, oiga bien, ¿por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, hoy delante de Dios, usted y yo somos justos, aunque sea pecador, aunque yo sea un pecador, pero delante de Él soy justo. ¿Por qué? Por mí no, por Cristo soy justo, y a través de Él, oiga bien, usted y yo hemos alcanzado redención. Entonces, oiga bien, la presentación del apóstol Pablo, oiga bien, es la más larga, aprendimos de todas las epístolas que él ha escrito. Al presentarse Pablo hace referencia a su misión apostólica, y eso está del versículo 1 al 5, y eso lleva a descubrir el evangelio que predicaba. El evangelio que él predicaba, ¿de quién era? De Jesús, era el evangelio de Dios, eran las buenas nuevas del reino. Y oiga bien, y vimos en el libro de los Hechos, o usted en su lectura del Nuevo Testamento puede ver cómo la idea central del mensaje de la Biblia es Dios. Por eso dice, y yo represento, o yo vengo a hablarles de aquel que les hablaron los profetas. ¿Por qué? Porque desde Jeremías, Isaías, desde el libro de los Salmos, desde el Génesis, está profetizado un Salvador, un Mesías para el pueblo de Israel, que ellos le rechazaron, y que Dios abrió una puerta para que todo aquel gentil que cree en Él tenga vida eterna. Entonces, oiga bien, la descripción del autor lo vemos en el versículo 1, dice: su nombre, el apóstol, se representa con su nombre griego, que es Paulos. Pero también recordar que, ¿cómo se llamaba anteriormente de Pablo? Se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque a pesar que tenía su ciudadanía romana, también era griego. Entonces, oiga bien, el nombre del apóstol Pablo, Lucas lo cambia allá por el capítulo número 12 y 13 del libro de los Hechos, y empieza a llamarle
Pablo, ya no Saulo de Tarso. Entonces, oiga bien, este hombre, Pablo, era un hombre, oiga bien, entregado al servicio de Dios. En Hechos, capítulo 7, versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, o sea, Pablo. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo había sido visto por Dios para ser el repuesto de Judas. ¿Por qué? Por la tenacidad que tenía. Porque vio que era un hombre entregado, a pesar que era en contra de la iglesia. Pero como su palabra dice que Dios escogió lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Se imagina usted cuáles eran los comentarios contra Pablo cuando vieron que predicaba el Cristo resucitado? Cuando él perseguía a los que creían en el Cristo resucitado. Así como cuando en su caso usted dijo que se había hecho cristiano, ¿y qué le dijeron? Vos estás loco. A vos te engañaron. Así que a partir de hoy a vos te vamos a decir hermano separado. Nunca le dijeron hermanito separado. ¿Ah? Nunca le hicieron el aleluya. Así trataban a los cristianos antes, hermano. Oiga bien, era degradante ser cristiano antes. Si usted decía que era evangélico, lo criticaban, oiga bien, le hacían bullying, no le hablaban, se alejaban de usted y sus propias familias. Yo a veces no entiendo cómo es que hay padres que prefieren que sus hijos anden alcoholizados, que anden borrachos, que anden trasnochando y que no vengan a una iglesia. Yo no lo entiendo, hermano. Porque van a abandonar la religión de sus padres. O sea, ¿alcanza a entender eso usted? Yo no. Que prefiero que mi hijo se destruya a que venga una iglesia cristiana y que Dios pueda transformarlo. Muchos han debatido el significado de estos dos nombres. Oiga bien, pero en las cartas siempre utiliza el nombre de Paulo. Nos parece que la explicación más acertada es que siendo judío, sus padres le dieron un buen nombre judío y lo llamaron Saulo. En Hechos capítulo 22, versículo del 22 al 26, dice lo siguiente, y le oyeron hasta estas palabras, entonces alzaron la voz, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Y en esta lectura vemos, oiga bien, cómo Pablo le dice al hombre que lo iba a azotar, o sea que tú puedes azotar a un romano. Y en ese momento, oiga bien, este hombre sale corriendo donde el tribuno y le dice, no lo podemos azotar. ¿Por qué? Porque según la ley romana, y lo vimos en el estudio bíblico de los Hechos, oiga bien, un romano solo podía ser azotado hasta que hubiera sido vencido en el juicio. ¿Y por qué el apóstol Pablo les dice que es romano? Porque ya le habían pegado la primera, hermano. Ya lo habían azotado una vez. Entonces dijo el apóstol, no voy a aguantar otra. Entonces habló y sacó su ciudadanía romana. La otra, oiga bien, se la dieron porque no dijo nada. Porque era un proceso por el cual él tenía que pasar. ¿Cuál era el oficio del apóstol Pablo? Que es el oficio suyo y el mío también. Y la primera descripción de su oficio, oiga bien, es que es un siervo de Jesucristo. Entonces, como es un siervo de Jesucristo, o sea que soy un servidor voluntario, no lo hago por un sueldo. Entonces, usted cuando entra al servicio de su iglesia, no lo hace esperando a recibir un sueldo. No lo hace esperando, oiga bien, que lo pongan en un pedestal. No lo hace para que el pastor le diga, qué bonito hizo la limpieza, hermano. No, usted no lo hace con ese afán. Cuando usted da la clase, cuando usted canta, cuando usted predica, cuando usted va a Fusate o le ayuda a alguien en su vida personal, ¿por qué lo hace? Porque usted es que un siervo de Jesucristo.
Y si en sus posibilidades está servirle a alguien, entonces ¿qué debo hacer, iglesia? Servirle. ¿Se imagina usted allá con un gran guacal en el parque Daniel Hernández lavándole los pies a todos los indigentes? Visualícese allá. Lo haría, hermano. Pues la verdad que diga, no, pastor, hay que ser sincero, pues. ¿O lo haría usted? Yo no le puedo decir, sí, hermano, 3 guacales, póngame y voy a decir. No, es mentira, hermano. Pero cuando en nuestro corazón nace servir, oiga bien, debo de ser un siervo de Jesucristo. Debo de darle siempre lo mejor. Y oiga bien, este sería un término despectivo y humillante. Sin embargo, es importante recordar que Pablo escribe desde el trasfondo hebreo. Y viene de la palabra doulos coriú, era un título de honor acordado a Moisés, a Josué, a David y a los profetas. Para Pablo, todo creyente, oiga bien, es un doulos coriú, o sea, un servidor. Entonces, cuando usted le dicen, hermano, usted se va a quedar en la puerta hoy, ¿sabe que debe de sentirse usted? Privilegiado, porque se va a quedar en la puerta. Y usted le va a decir a los hermanos, bienvenido hermano a la iglesia, pase adelante, Cristo le ama, gracias por acompañarnos. El otro domingo a usted le va a tocar venir a hacer limpieza acá al templo. Si es un siervo del Señor, usted lo va a hacer ¿cómo? Con disponibilidad, agradecido. No va a decir, este pastor, como él no tiene nada que hacer, hasta quiere que yo madrugue el domingo. Si el domingo es el único día que me puedo levantar tarde. No, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque hay que hacerlo con disponibilidad. Entonces nuestro servicio, oiga bien, debe de ser para Dios. Mira lo que dice Josué 14:7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, como dice, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticia como lo sentía en mi corazón. Entonces, oiga bien, ¿quién era Moisés? Un siervo, alguien escogido, alguien que Dios tomó para que le sirviera. Oiga bien, porque cuando Dios lo toma a usted para su servicio, es porque Dios conoce su corazón. Cuando a usted lo llaman a servir, es porque, oiga bien, Dios sabe que en usted no hay un corazón orgulloso. Entonces, eso quiere decir, en español, que no se le va a subir el aserrín a la cabeza, sino que va a mantener sus pies, ¿a dónde? En el suelo. Y sabiendo que su recompensa no viene de ningún hombre, sino que su recompensa viene ¿de quién? Viene de Dios. Josué 14:7. Dice, yo era, no, ese fue el que vimos, va, sí. 1 Corintios 7:22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces, oiga bien, si usted es un llamado y escogido de Dios, entonces, ¿qué es usted? ¿Y qué soy yo? Esclavos, hermano. Por eso el doctor Edgar López Beltrán decía que el mejor término para siervo es cholero. Entonces, oiga bien, yo soy un esclavo ¿de quién? Del rey. Yo creo que la de Juan Luis Guerra así dice, ¿verdad? Soy esclavo del Padre y del Hijo. Así dice. Soy esclavo de su Santo Espíritu, ¿verdad? Así dice, creo, no sé si es canción, alabanza, pero así dice. ¿Por qué? Porque debemos de ser, ¿el qué, hermanos? Esclavos del Señor. Ya no debo de ser esclavo de mis pasiones, ya no debo ser esclavo de este mundo, sino que soy un esclavo de Cristo. ¿Por qué? Porque Él me compró con su sangre. En el Antiguo Testamento, cada 7 años los esclavos eran dejados libres y ya podían hacer su vida. Pero oiga bien, habían esclavos que su patrón los había tratado de una manera increíble, que se quedaban, oiga bien, a su propio criterio con ellos. De su voluntad decía, no, yo aquí tengo todo, ¿para qué me voy a ir?
Si yo me siento bien con mi patrón, pues, ¿para qué me voy a ir para otro lado? Y seguían haciendo esclavos voluntarios, hermano. Entonces, oiga bien, vemos cómo su oficio era siervo de Jesucristo. El número 2, oiga bien, es llamado a ser. Espérame, aquí vamos. 1 Corintios, ahí está, llamado a ser apóstol. Entonces, joven, la palabra expresa un compromiso total del creyente con Cristo por ser su amo y el dueño de toda su vida. Esto es con respecto a la esclavitud y a ser siervos del Señor. El siguiente es, oiga bien, llamado a ser apóstol. El verbo kalein habla del llamado de Dios a la salvación, que es a la vez un llamado al servicio y a la obediencia. Para Pablo, todo creyente es llamado. Sin embargo, Pablo usa el verbo aquí en relación con su apostolado. El que quiere enfatizar que es un apóstol, no por voluntad propia o de otra persona, sino por la elección de Dios. Entonces, oiga bien, Pablo es apóstol no por su conocimiento, no por ser un gran hombre en sabiduría, no, es porque Dios le llamó. Pero también el apóstol significa enviado. Entonces, usted y yo somos apóstoles. ¿Por qué? Porque somos enviados hasta la última de la tierra a llevar la palabra, el mensaje del reino. Viendo desde la perspectiva, oiga bien, de la letra, no de la acción o no de mi vida. Y a partir de hoy yo soy el apóstol chica. No, no es así. Eso los hombres lo hacen para levantar su ego. El apóstol, el profeta. No, eso ya la profecía está escrita en la palabra de Dios. Entonces, oiga bien, lo hacen referencia a esa entrega, a esa representación que todo hombre debe de tener. El sustantivo apóstolos significa representante o agente autorizado. ¿Para qué, hermano? Para llevar el verdadero mensaje del reino. Porque muchos pueden llevar el mensaje, pero no el autorizado. Y muchos pastores andamos ofreciendo fuego extraño también. ¿Se acuerda que en la Biblia hubo uno que ofreció fuego extraño? ¿Va? Y muchos pastores traemos, oiga bien, ritos del mundo a las iglesias. Quiere que le diga un buen rito. Y oiga bien, y esto se maneja cuando tenemos retiros espirituales. Cuando tenemos vigilias y las vamos a hacer al campo, a la playa. Es cuando se prende una fogata, se le da un papelito a usted, usted anota ahí lo que tiene que dejar y lo tira a la hoguera, al fuego. Eso es un rito, hermano. Y Dios no necesita ritos. ¿Qué necesita Dios? Corazones dispuestos y sinceros, llenos de arrepentimiento. Eso es lo que necesita Dios. Claro, yo por darle a usted emoción, lo hago. Yo una vez lo hice aquí. Me confieso pecador. Pero después hay una prédica de eso y digo, ya no lo vuelvo a hacer. Porque en realidad son fuegos extraños, hermano. Porque Dios no necesita ritas paganos. Necesita corazones sinceros. Juan 13:16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces, ¿qué somos nosotros? Enviados, hermano. ¿Qué era Pablo? Un apóstol, un escogido de Dios, enviado ¿a qué? A predicar el evangelio, el reino, la justicia de Dios. Entonces, oiga bien, hay requisitos para ser apóstol. Y esos requisitos nosotros no los cumplimos como hombres. El apóstol los cumplió. Sí, pero el apóstol no vio a Jesús. ¿Quién dice que no?
Dice que se le presentó con una gran luz y que los hombres no veían con quién Pablo estaba hablando. Así dice la Escritura, hermano, cuando Dios lo botó del caballo. ¿O no dice eso la Escritura? Así dice. Entonces lo vio, estuvo cara a cara con él. A Moisés, ¿cómo se le presentó? A través de la zarza. Otro escogido de Dios, otro siervo de Dios, así como Josué. Entonces, el primer requisito para que el apóstol pudiera ser escogido de Dios, dice que es haber visto a Cristo. Y dice 1 Corintios 9:1, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea que lo vio, lo sintió. Por eso es que Matías, oiga bien, no pudo haber sido apóstol porque no fue llamado por el Señor. Lo llamaron los discípulos, tanto así que se echaron la suerte sobre el nombre de él, pues. ¿O no? Así dice la Escritura, hermano. Entonces, oiga bien, ¿cuál requisito? Haber visto a Jesús. Entonces, todos esos apóstoles o la apostolitis en la que vivimos hoy en el siglo XXI, esos no han visto al Señor, hermano. Conocemos del Señor y hemos tenido un encuentro personal con Él en el Espíritu, pero no lo hemos visto. ¿O se le presentó a usted como un ángel de luz? No, se le presentó como aquel maestro bien bravo que le dijo, y si usted muriera ahora, ¿dónde iría su alma? ¿Al cielo o al infierno? Eso solo Dios lo sabe. No, usted tiene que saber. Y el maestro lo evangelizó casi dándole una tunda. Y usted del miedo recibió al Señor. ¿O no, hermanos? No hemos visto al Señor. Y aún sin haberlo visto hemos creído. Número 2, haber sido elegido personalmente por Cristo. Vamos a Hechos 26, 15 y 18. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Se le apareció y lo escogió personalmente. Por eso dice la Escritura que unos son diáconos, otros pastores, otros evangelistas, otros tienen el don de la profecía, otros tienen el don de ciencia. Oiga bien, pero ahora, ¿quiénes somos usted y yo? Somos enviados, somos embajadores de Cristo, mi amado hermano. Somos servidores de Él. Número 3, tener el poder para hacer señales y prodigios. Mira lo que dice Mateo 10 del 1 al 2. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, y ahí lo termina de leer en su casa. Les dio la potestad, les dio el poder, oiga bien, para que en su momento sobre esta tierra hicieran prodigios, hicieran milagros, mis amados hermanos. Entonces, podemos ver que el apóstol tenía que ser llamado, ¿por quién? Por Dios. Tenía que tener ese encuentro con Dios, escogido por Dios.
Ahora usted y yo hemos sido escogidos ¿a través de quién? A través de Cristo. Ellos fueron escogidos ¿por quién? Por Él. Y oiga bien, y fueron escogidos para llevar el mensaje y para sufrir, oiga bien, en este mundo llevando el evangelio. Los hermanos que vinieron de España el jueves anterior, oiga bien, ya contándonos a título personal, hermano, donde ellos andan es sufrimiento. Y si usted le puso ojo a lo que dijeron, que desde que el momento que ellos llegan al pueblo y levantan la carpa, dijo él una palabra, son etiquetados. Y muchas veces ocupó una palabra fuerte, como herejes. ¿Se imagina que llegara a un pueblo y que a usted lo desprecien, hermano? Como cuando usted va a una fiesta familiar y lo desprecian por su presencia en ese lugar. ¿Cómo se siente? Nos sentimos mal, va, y muchas veces nos retiramos, ¿o no? Ay, va, pues feliz cumpleaños a todos, ahí nos vemos. Y usted se da la fuga, pues, porque él sintió la incomodidad, ¿o no? Ahora imagínense esas personas que son despreciadas allá en España. Y tras ellos van sus hijos, hermano. Es tanto así que el hijo mayor de ellos ya no anda en eso, pues. Y lo dijo aquí. Ya se fue a buscar el materialismo, dijo en el sermón. Ya fue a buscar lo material. Pero se imagina cómo es la vida de los hijos de los misioneros. Si nuestros hijos, hermano, no sufren lo que ellos sufren, pues. Si nosotros no sufrimos lo que ellos sufren. Aquí lo más despectivo para uno es el pastorcito de las palmeras. Eso es lo más despectivo que pueden decirle a uno. El hermanito, la hermanita. Ay, dejen a la hermanita. Lo dicen despectivamente, hermano. No como una forma de estima que le tienen. Pero eso es lo mucho que nos pueden decir aquí en el país. Entonces, oiga bien, por eso usted y yo somos enviados para anunciar el evangelio de la justicia de Dios. Entonces Pablo escribe a la iglesia en Roma en su capacidad de apóstol y por lo tanto espera que le presten la debida atención. Y por eso es que hace esa presentación delante de la iglesia. Y dice también, apartado para el evangelio. La tarea del apóstol Pablo era la de anunciar el evangelio con toda la claridad y autoridad. El verbo aforisein, oiga bien, es delimitar, separar por medio de una frontera. Todo creyente tiene que predicar el evangelio, pero Pablo tenía una responsabilidad especial porque lo tanto que dedicó, oiga bien, toda su vida a anunciar el evangelio. ¿A quiénes? A los gentiles, hermano, a los judíos. Y tanto es así que el apóstol Pablo, oiga bien, pasó un momento difícil en su vida, pues. Estuvo en medio de la mar, estuvo en medio de un aerociclón. Naufragaron y cayeron a una isla donde fue a sanar al papá del rey, y después, oiga bien, llevaron todos los enfermos de la isla y hubieron muchos milagros. Porque un escogido de Dios va a tener el poder sobre él. Así como usted y yo, dice, oiga bien la escritura, que sobre usted y sobre mí ha venido el Espíritu Santo de Dios. Y que usted tiene toda la autoridad, oiga bien, de él para imponer sus manos sobre alguien y que la sanidad de parte de Dios venga sobre esa vida. Pero muchas veces, ¿por qué nos da temor ponerle la mano a alguien y orar por ellos? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos autoridad espiritual sobre nosotros. Entonces usted tiene miedito. Y si se me pasan a mí los diablos, ¿qué este anda? Sí, es falta de autoridad espiritual en uno, hermano. Por eso es que tenemos temor y oramos de lejitos. Pero cuando usted sabe quién es, venga, hermano, usted le impone manos.
porque no es usted, es Dios, es el que se va a manifestar en la vida de la otra persona. Entonces, oiga bien, usted y yo debemos de predicar el evangelio con responsabilidad. Y la mejor manera de predicar el evangelio es a través de ¿qué? Del testimonio. Porque las cosas que hacía en la carne ya no las debo de hacer, iglesia. Pero ahí andamos muchos creyentes mal hablados. Ahí andamos muchos creyentes con 2 mujeres. Esos no son creyentes, hermano. Esos son falsos cristianos. Andan allí fumándose su pito de marihuana. No son creyentes, hombre. Yo digo, si pudimos dejar las malas palabras, ¿por qué no el licor? Si pudimos ser libres de la drogadicción, ¿por qué no de ser libres de todas esas, del pecado que nos asedia? ¿Por qué no, pues? Lo que pasa es que no queremos dejar el pecado. Versículos 2 y 3 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, la segunda descripción que el apóstol hace dice, habiendo mencionado el evangelio, Pablo procede a describir este evangelio. Notemos en primer lugar que Pablo enfatiza el evangelio, o sea, las buenas noticias. No es suyo, sino que es de Dios. Y él simplemente, ¿qué es? Es un heraldo. ¿Y qué es un heraldo? Es alguien que anuncia la noticia. Y en este caso, usted y yo somos heraldos. Usted y yo, oiga bien, aunque no le guste, usted es un atalaya, pero no de los testigos de Jehová. Entonces, como somos heraldos, somos los que llevamos la noticia a los necesitados. Hay en muchos países que los periódicos, ¿cómo se llaman? Heraldos. ¿Por qué? Porque llevan las noticias. Entonces, oiga bien, el mensaje no era de Pablo, no era de los apóstoles, sino que era de Dios y era el mensaje de la justificación. Dice que fue el mensaje que ya se había prometido antes. Pablo estaba queriendo establecer que el evangelio no es una invención novedosa, sino algo que tiene raíces antiguas. ¿Por qué? Porque primero fue anunciado por los profetas. Debemos entender la mayoría del Antiguo Testamento porque las promesas del Mesías y de su evangelio se encuentran en todas las secciones del Antiguo Testamento, en el Pentateuco, los libros proféticos y los escritos. Entonces, oiga bien, el evangelio del reino se anunció ¿desde dónde? Desde Génesis capítulo número 3. Desde la caída del hombre se anunció la venida del Mesías, del que iba a derrotar ¿el qué? La muerte. La interpretación correcta del Antiguo Testamento apunta a que Cristo y a su evangelio es, oiga bien, el tema principal de que Pablo trae para la iglesia de Roma. Y yo siempre lo he dicho, no podemos diluir el evangelio, hermano. No podemos diluirlo. No podemos acomodarnos a este mundo como cristianos. Pecado, oiga bien, dice que es errar al blanco. Y la sociedad está errando al blanco. La sociedad se está yendo por la tangente, se está yendo por los malos caminos. Y oiga bien, y nuestros hijos están siendo alcanzados por ello. Si como iglesia cristiana perdimos la batalla contra las pandillas, contra todo este progresismo, por decirlo así, o sobre todo estos grupos LGBT, no la debemos de perder, hermano. Porque las pandillas derrotaron a la iglesia cristiana. ¿Sabe por cómo lo confirmo yo? Estamos bajo un régimen de sección. ¿Cómo es que un país que cada kilómetro tiene hasta 8 iglesias, oiga bien, había sido el país con más delincuencias y muertes, pues? Y eso no lo entiendo, ¿o lo entiende usted? ¿Ah? Solo aquí alrededor de nosotros hay como 5 o 7 iglesias, hermano. Y aquí hay venta de marihuana, venta de crack,
hay delincuencia, hay asaltantes, hay mañosos, hay aquí, hay bolos. ¿Y cuánta iglesia, hermano? Y los hijos de los pastores, de los hermanos, del diácono, del que canta, del que recoge la ofrenda, están en un penal. Entonces, hoy no podemos perder la batalla contra estos progresistas, contra estos, oiga bien, que se están autopercibiendo, contra todos estos grupos que están destruyendo la mente de nuestros jóvenes. No podemos rendirnos, hermanos. Debemos de llevar el evangelio. Hay unos que se están autopercibiendo que son niños de 9 años. Imagina qué enfermedad, hermano. Pero el que se percibe sin mano no se la quita. Como dice por ahí un conocido, yo me percibía que era el pirata Morgan, pero nunca me amputé el brazo, pues ni la pierna. Porque era un juego, pues. Oiga bien, pero debemos de llevar el mensaje acerca de quién, acerca de Cristo, porque fue prometido antes. ¿Y acerca de quién era el mensaje? De su Hijo. Pablo sigue definiendo el evangelio, afirmando que el contenido de estas buenas nuevas se centra en la persona del Hijo de Dios Jesucristo, en su vida, muerte y su resurrección. Pablo ahora se detiene para ampliar detalles acerca de la persona de Cristo. Y primero, oiga bien, presenta de dónde viene su linaje. ¿Y de qué linaje viene Cristo? De David. Ahí lo dice. Y dice, el Antiguo Testamento apunta a un Mesías que sería descendiente de David. Y le dice que no va a faltar trono de su descendencia. ¿O no le dice eso? Ahí están los versículos, pero no los vamos a leer, porque usted ya se lo puede. Debemos notar que tanto en la genealogía de Mateo como en la de Lucas, fue José quien descendió de David, para que Cristo fuese del linaje de David. José tendría que haberlo adoptado oficialmente como su hijo. La otra alternativa más probable es que María también era del linaje de David. Pero como en la cultura judía, en la primogenitura, ¿a quién se le daba? Al hombre. Y oiga bien, aunque viniera del linaje de María, el linaje de María se le era trasladado ¿a quién? Al hombre. Entonces, por eso es que dice que es del linaje de David. Y así lo presenta. Versículo 4. Que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Y oiga bien, y aquí va a hablar acerca de qué, de su divinidad. Va a hablar de la unión hipostática, 100% hombre, 100% Dios. Comentaristas no están de acuerdo acerca de cómo de traducir el verbo orisein, pero este escritor o este teólogo Granfield prefiere traducir este término nombrado, constituido e instalado, que Él es el Hijo de Dios. Cuando a Él le preguntaron si era el Hijo de Dios, ¿qué decía? Tú lo dices. Él nunca lo afirmó, hasta en el libro de Hebreos está escrito. De ahí Él dijo, tú lo dices. Es más, a sus discípulos, ¿qué les dijo? Y para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Y qué dijeron? El Hijo de Dios. El verbo originalmente significaba delimitar y por consiguiente definir. Algunos comentaristas modernos tratan de afirmar que Cristo no llegó a ser divino hasta después de la resurrección. Sin embargo, Pablo aquí no está afirmando que la resurrección concedió a Cristo su divinidad, sino simplemente que la resurrección evidenció su deidad. ¿Por qué? Porque Él era Dios, hermano.
Y muchos dicen por ahí, ¿y quién dice que los dioses mueren? Es que murió Jesús, el hombre, la carne. Dios no ha muerto. Dios está vivo y por eso dice, yo sé que mi Redentor vive. Número 4, hace también la descripción del ministerio apostólico. Y dice, habiendo descrito el Evangelio y a la persona central del mensaje que predicaba, Pablo ahora vuelve a hablar de sí mismo, haciendo referencia al ministerio apostólico que Dios le había otorgado. Entonces, oigan bien, ¿por qué se le nombra el ministerio apostólico? ¿Por qué? Porque viene de los apóstoles, porque viene de los escogidos de Dios con el mensaje del reino, no de hombre, sino el mensaje de Dios para las naciones. Y en este momento a la iglesia que está en Roma. Entonces, ¿cuál es la fuente de su ministerio? La fuente de su ministerio, las palabras por quien recibimos la gracia y el apostolado, describen la fuente del ministerio apostólico de Pablo. Cristo mismo fue quien le dio a Pablo la gracia y el ministerio apostólico. ¿Cuándo? Cuando lo botó del caballo, hermano. Ahí se lo dio, ahí se lo entregó. Ahí le dijo, yo te he escogido, oiga bien, para llevar las buenas nuevas. Entonces, oiga bien, usted y yo somos escogidos de Dios. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas, hermano. Por eso usted y yo debemos de compartir el Evangelio con cuanta persona podamos, hermano. Debemos de hablar del Señor. Los jóvenes se están destruyendo. Los jóvenes están siendo confundidos y necesitan el mensaje. Pero no los señalemos, no les digamos qué es lo que son. No, presentemos el Evangelio del reino. Hablemosles del Señor. Digámosles, oiga bien, que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. Que Dios les acepta tal cual son. Solo deben de rendir su corazón a Él. Y en el momento que estos jóvenes le rinden su corazón a Dios, oiga bien, Dios los va a transformar. Yo creo eso. Por ahí anda un predicador brasileño que fue homosexual y se vestía de mujer y así anda predicando de mujer en las iglesias, hermano. Oiga bien. Y no lo criticamos las acciones. Porque si me preguntara a mí, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo le podría pasar las fotos, ¿o no? Esto era lo que yo antes, andaba con vestido, con falda, me pintaba, me ponía peluca. Pero Dios me transformó y me sacó de mi problema y ahora me ha tomado, oiga bien, como un enviado, como alguien que va a predicar. Eso era lo que yo antes, ese era el engaño del enemigo en mi vida. El propósito del ministerio del apóstol. Pablo describe el propósito fundamental de su ministerio apostólico de la siguiente manera: para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El Evangelio no llama simplemente a una fe, sino a una obediencia. Eso está en Hechos 17:30. Nuestra fe se muestra genuina a través de la obediencia. Entonces, ¿cuál es el mandato? Ir y hacer discípulos a las naciones. Pero ¿cuál es la primera nación que tengo que ganar para Cristo? Mi casa. Mi casa. Mis hijos. ¿Sabe usted para dónde van sus hijos? Para la universidad, pastor, no, en lo espiritual. ¿Sabe usted para dónde van sus hijos? Estamos seguros, oiga bien, que si muriéramos nosotros como padres, nuestros hijos seguirían el camino de Dios. O dirían, al
fin se murió ese maestro que me tenía sometido y hoy le voy a dar rienda suelta a mis pasiones y voy a ver cuál es la disco. Voy a empezar a tomar, voy a empezar a fumar, me voy a poner minifalda. Dice el joven, me voy a poner aritos en las orejas, expansores, me voy a empezar a tatuar. Ahí se va a ver la realidad. Si predicamos el evangelio en nuestras casas. Cuando sus hijos se van de casa y le dicen, papá, ya trabajo, me voy a independizar, ¿será que su hijo va a seguir llegando a la iglesia? ¿Será que nuestros hijos le van a seguir sirviendo al Señor? ¿O simplemente mis hijos servían porque yo los traía y los tenía aquí obligados? ¿Cuándo se va a ver eso? Cuando se vayan de casa, cuando nosotros partamos de este mundo. Por eso, oiga bien, el evangelio debe de predicarse como Cristo lo ha dejado en su palabra. No diluyéndolo, sino hablando la verdad. Porque ¿sabe qué? Porque Cristo rompe las cadenas y nos da libertad. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por el estudio bíblico, Señor, de esta noche. Gracias por estos primeros 7 versículos, Dios, del capítulo 1. La presentación, Señor, del apóstol como enviado, como siervo, llevando el mensaje a la iglesia de Roma. Un mensaje que no se puede diluir, un mensaje de amor, de justicia, pero también de confrontación a través de la Escritura, que hemos sido llamados a la obediencia, porque la fe está sometida a la obediencia. Ayúdanos, oh Señor, a no menguar, a permanecer, a llevar el mensaje a mi casa, a mi hogar, a mi matrimonio. Porque primero lo que debe de salvarse es mi casa. Por eso dice la Escritura, y serás salvo tú y tu casa. Y después de tener la seguridad para dónde vamos como familia, cuando tengamos la seguridad que hemos nacido de nuevo, que lo que hacíamos antes en la carne ahora lo hacemos en el espíritu, entonces vamos a nuestros familiares, vamos a nuestros vecinos, vamos a nuestro entorno, a nuestros trabajos, a las calles, a los parques, y Dios decidirá si a usted y a mí nos envía a las naciones. Gracias, Dios, por esta noche. Ayúdanos a cimentar nuestra fe en tu palabra, a no soltarnos de tu mano, a no dejar que esas, Señor, doctrinas huecas de hombres, fábulas, esas artimañas del enemigo, Señor, no penetren nuestras iglesias, trayendo ritos, fuegos extraños, emocionalismos, Dios, sino que prediquemos tu palabra con denuedo. Esa palabra que es viva y eficaz y que es cortante como espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, la coyuntura y arranca de raíz el pecado, Señor. Ayúdanos. Y a través de tu Espíritu Santo, danos dominio propio. Danos, Dios, autoridad. Danos firmeza. Danos valentía. Y ayúdanos a no rendirnos y a saber que nuestro llamado es servirte a ti con todo nuestro corazón. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por cada uno de los milagros que obraste en nuestros hermanos, en los enfermos. Gracias por las provisiones que descendieron de lo alto para con cada uno de nosotros. Señor, oramos por la pronta recuperación de nuestra hermana Emilia Funes, que guardes, Dios, de toda infección en esa operación, esa cirugía, y que seas tú manifestándote en gloria y en poder sobre nuestras vidas. Señor, que lo que resta de la semana podamos vivirlo para ti. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se me vaya a ir todavía, que no hemos terminado. Hoy está cumpliendo años mi suegra, ¿verdad? Así es que vamos a cantarle el feliz cumpleaños, ¿verdad? Así es que vamos a cantarle el feliz cumpleaños. A mí sí me dio una buena suegra. Venga para acá, suegra. ¿Ah?
trae el Aarón. Yo no me quejo de mi suegra. Ella se puede quejar de mí quizás. Ajá, pero yo no me quejo. A mí me dio una buena suegra. O sea que en mí sí se cumple me dejó una chiva, una burra y una buena suegra. Así, cállate por acá. Así es que, no, a mí sí me dio una buena suegra. No me puedo quejar de mi suegra. Para mí sí fue otra mamá, ¿verdad? Así es que yo le doy gracias a Dios por la suegra que me dio, va. A veces quiero más a la suegra que a la hija, son mentiras. Así es que, no, me siento orgulloso porque es una buena suegra. Nunca se ha metido en nuestra vida, siempre se ha mantenido al margen, ¿va? Y siempre ha sido de mucha bendición para nosotros. Así que vamos a cantarle el cumpleaños feliz. Vamos, iglesia. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños suegrita, cumpleaños feliz. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedazo, pero queremos pastel. Amén. Así es que deséele lo mejor, hermano, y pídale a Dios que le conceda las peticiones de su corazón. Padre, en esta hermosa noche te damos gracias, Dios, por la vida de mi suegra, Señor, de mi hermana Estela de Llanes. Oro para que la bendigas, Dios, para que derrames muchas bendiciones sobre su vida, que la llenes de mucha salud. Señor, que seas tú tocando su cuerpo, Padre, y dándole esa sanidad que mi hermana te clama, te pide, oh Dios. Oramos para que este día sea de mucha bendición, Señor, que este nuevo año que va a iniciar sea de mucha prosperidad, que seas tú supliendo a sus necesidades, que seas tú ayudándole en sus problemas, pero sobre todo, Señor, que seas tú dándole una salud plena para que te sirva, para que te adore, para que desarrolle, Señor, su cristianismo, para que siga siendo de bendición para nuestras vidas, para el ministerio, Señor. Ayúdala y sobre todas las cosas, Señor, dale siempre una buena salud. En tu nombre la declaramos sana en esta noche y recibimos de ti muchas bendiciones para su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me la bendiga y feliz cumpleaños. Muchas bendiciones. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos.